Muy bien, en esta clase vamos a hablar del uso de no or not. Cuándo usarlos o cómo usarlos. Primero vamos a hablar de no, la palabra no. Y en ocasiones, como estudiantes que somos, como personas que estamos aprendiendo el inglés, eh, y yo como maestra me encuentro a veces con estudiantes que dicen este tipo de oraciones. I no speak English. I no work on weekends. We not like that. Y mi cara se queda así como ven a esta chica por ahí con tremenda sorpresa. ¿Por qué? Porque eso es un error. ¿Verdad? No debemos usar esa palabra no en esa posición. Entonces, en español, la palabra no y en inglés, la palabra no son diferentes. No significan exactamente lo mismo. Y en esta clase vamos a explicar esas diferencias. Aunque sí existe la palabra en inglés, no tiene exactamente el mismo uso. Vamos a ver cuándo se usa la palabra no en inglés. Primero, vamos a aprender que esa palabra en inglés es equivalente a decir cero, nada o sin. La vamos a colocar antes de un sustantivo para indicar la ausencia de eso. Es decir, un sustantivo como tiempo, si digo no time, quiere decir cero tiempo, nada de tiempo. No money significa cero dinero, nada de dinero o sin dinero. Entonces se coloca antes de un sustantivo para indicar la ausencia de eso. Debemos evitar colocarlo antes de un verbo. Por aquí vamos a ver también qué es lo que debemos colocar antes de un verbo o para negar una acción. Y el último dato es que se considera informal en inglés. No es la manera formal de hacerlo, pero es muy común, aunque es informal. Pues vamos a ver. We use no before a noun without a quantifier. Vamos a utilizar la palabra no antes de un sustantivo sin cuantificador. En un momentito más vamos a revisar lo que significa un cuantificador. Vamos a ver algunos ejemplos. I have no friends in the school. Yo tengo 0 amigos en la escuela. There is no money in my pocket. Tengo 0 dinero en mi bolsillo. We have no time for that. Nosotros no tenemos tiempo para eso. O nosotros tenemos 0 tiempo para eso. Como dice Freddie Mercury en su canción, ¿verdad? I need no sympathy. No necesito compasión o necesito 0 compasión. Entonces vamos a ver también, lo estamos comentando aquí, que puedo colocar no antes de un sustantivo. Aquí, por ejemplo, mi sustantivo es friends, money es un sustantivo, time es un sustantivo, sympathy es un sustantivo. Entonces, no tienen cuantificador, por eso puedo colocar la palabra no. Vamos a ver con detalle qué es un cuantificador. What is a quantifier? ¿Qué es un cuantificador? Entonces, un cuantificador es una palabra que indica número o cantidad, cierto número o cierta cantidad. Son expresiones de esto, ¿verdad? Entonces, AN, sabemos que significa uno o una. Little or few, significa poco o pocos. Much or many, significa mucho o muchos. A lot of o lots of, significa un montón de o montones de. Enough, significa suficiente. One, uno. O cualquier otro número, cualquier número, que puede ser el 1, el 0, el 1000, el millón, etcétera. Cualquier número es un cuantificador. Todos estos son ejemplos de cuantificadores. También lo vamos a utilizar, la palabra no, la vamos a utilizar para dar la respuesta corta negativa. We use no as a negative short answer. Entonces, por ejemplo, si alguien te pregunta, do you like salads? Vas a decir, no, I don't. Respuesta corta negativa. Does she have an older brother? No, she doesn't. Are you studying French? No, I'm not. Entonces, la respuesta corta negativa es otro caso donde vemos la palabra no en inglés.
Y veamos el último caso donde nos vamos a encontrar la palabra no en inglés. Es también parte del pronombre no one. Entonces, la palabra no one es una frase, también es un pronombre que significa nadie en español. La manera informal de decir no one es nobody. A lo mejor también hemos escuchado esta forma. Entonces podemos usar no one de manera formal o nobody. Pero considerando qué cosa, que es un pronombre. Fíjense cómo aquí el diccionario Merriam-Webster nos lo está indicando. No one es un pronombre. Entonces, los pronombres, recuerden que son esas palabras que sustituyen al nombre. Si yo tengo estas dos oraciones, Peter wants to die. Soy un poco triste, pero bueno, es solamente un ejemplo. Entonces, yo puedo reemplazar el nombre de Peter por este pronombre. Recuerden, para eso sirven los pronombres, para reemplazar los nombres. Y entonces aquí me cambia mi oración. No one wants to die. Significa nadie quiere morir. El otro ejemplo, we called and my mom answered. Entonces puedo reemplazar my mom, que es un nombre común, por un pronombre. Y me quedaría, we called and no one answered. Llamamos y nadie respondió. Aquí es el otro caso donde vamos a ver la palabra no en inglés. Ahí tenemos esos tres casos. Vamos ahora a ver, a revisar la palabra not. ¿Cuándo vamos a encontrar la palabra not en inglés? We use not to make negative sentences. Utilizamos la palabra not para hacer oraciones negativas. Es decir, cuando vamos a negar una acción. Y la vamos a encontrar después de un verbo auxiliar o antes de un verbo principal. So we are going to find not after an auxiliary verb or before a main verb. Y estas son las formas más comunes que nos encontramos para hacer negación de acciones, para hacer una oración negativa. I'm not, is not, are not, was not, were not. Observen también cómo cada una tiene sus contracciones. La mayoría de ellas tiene sus contracciones. Will not, may not, cannot, should not, must not. Y si recordamos un poquito por ahí, todos estos listas, las dos primeras, todas estas listas que tenemos aquí, estas dos primeras listas son ejemplos de auxiliary verbs, verbos auxiliares. Por ahí, si quieres repasar cómo hacer oraciones negativas en verbos auxiliares, por aquí voy a dejar el link para que puedas estudiar cómo hacer oraciones negativas, tanto con verbos auxiliares como con verbos principales. Y estas otras formas, do not, does not y did not, los vamos a encontrar antes del verbo principal. Entonces, cuando queremos hacer una forma negativa, negar una acción, negar un verbo, estas son las formas que vamos a utilizar. Veamos un ejemplo. We don't work in that office. Entonces, ojo, aquí no debo decir we no work in that office. Eso es incorrecto. She doesn't speak Spanish. Aquí no debemos decir she no speaks Spanish. Eso es incorrecto. Es la manera correcta. She doesn't speak Spanish. The test isn't in this room. She can't play the guitar. Entonces, si yo tengo un verbo, es decir, una acción, la forma que necesito es el not, aunque aquí está con contracción, pero esa es la forma que vamos a utilizar al acompañar un verbo, al negar un verbo. Speak, por ejemplo, va acompañada de does not, is acompañada de not, y play va acompañada de can. También vamos a usar la palabra not cuando tengamos un sustantivo que tenga antes un cuantificador. Ya explicamos previamente lo que significa un cuantificador. Entonces vamos a ver ejemplos. I have not many friends in the school. Aquí está mi sustantivo, pero viene acompañado por un cuantificador, por lo tanto necesito not. There is not much money in my pocket. No hay mucho dinero en mi bolsillo. Entonces el cuantificador
me impide que use el no, por lo tanto tengo que usar not. Tiene sentido, porque si recordamos el comentario inicial, la palabra no significa cero o nada. Entonces no tendría sentido decir hay cero o nada, mucho dinero. Es opuesto a lo que realmente estamos tratando de decir. Por eso no debemos usar la palabra no, porque significa nada o cero. Otro ejemplo, the school has not an empty classroom. La escuela no tiene un salón vacío. Entonces, mi adjetivo, perdón, mi sustantivo es classroom, o mi noun es classroom. Y entonces aquí, como tengo el cuantificador en, debo usar not. Y el ejemplo final, we do not have enough time for that. Entonces, time es mi sustantivo, enough es mi cuantificador, por lo tanto, debo usar not. En resumen, vamos a utilizar not para negar los verbos. Ejemplo, I am not a doctor. They don't work on weekends. También usamos not antes de un sustantivo con cuantificador. Ejemplo, there are not many chairs available. Vamos a usar no para la respuesta corta negativa. Do you have many friends? No, I don't. También antes de un sustantivo sin cuantificador, ejemplo, there is no money in my pocket, o como parte del pronombre no one, que ya sabemos significa nadie. Muy bien, este es una clase donde explicamos cómo usar no y not. Espero que haya sido de utilidad.